En este vídeo te quiero comentar algunos de los errores de diseño web que me suelo encontrar con bastante frecuencia. Son cosas que puedes corregir de una forma bastante fácil en tu página web si ves que tienes alguno de ellos. Y bueno, vamos a empezar por lo que es la tipografía, que es una de las cosas más importantes y aquí mucha gente pues comete una serie de fallos. Uno de ellos es que justifica lo que es el texto. Esto es algo que no es recomendable hacerlo en web porque en web pues no se puede corregir el problema que provoca justificar el texto. Te voy a enseñar aquí un ejemplo. Vamos a justificar este texto. Aquí en estilo con Elementor, justificado. Bueno, pues si justificas el texto, aquí lo que pasa en web es que se genera aquí una serie de espacios extraños y bueno, pues esto hace que la lectura pues sea difícil. También una cosa más que quiero comentar aquí es que no es recomendable tampoco poner este tipo de textos, unos párrafos así tan largos. Esto tampoco ayuda a la lectura, pero el caso es que, bueno, justificar los textos en web pues no es lo recomendable, porque ya te digo, se generan estos espacios y esto pues dificulta la lectura. Esto en formato papel pues se corrige y se pueden justificar los textos, pero en web pues a nivel técnico esto no, digamos, no tiene solución o bueno, no se puede corregir y bueno, pues no es recomendable justificar los textos. Esto es una de las cosas que más me suelo encontrar porque incluso hay clientes que me piden que justifique los textos de ciertos bloques de contenido y tal y bueno, pues siempre tengo que explicar esto. Así que si tienes textos justificados te recomiendo que, pues, que no los justifiques básicamente. Entonces vamos a dejar esto como estaba antes, que es aquí alineado a la izquierda. También si quieres puedes centrar el texto. Alineado a la izquierda o centrado es lo recomendable. De hecho, si te vas aquí al editor de WordPress, una cosa que quitaron es la opción de justificar los textos, que antes se podía. En este editor de WordPress pues tienes aquí la opción de alinear lo que es el texto, pero justificarlo no puedes. Con los ajustes de elementos sí que se puede, pero lo que es el editor de WordPress, esto lo quitaron, ¿no? La opción de justificar los textos la han quitado especialmente pues por lo que te he comentado antes. Luego otro fallo que encuentro bastante es lo que es el tamaño de letra. Hay gente que le pone un tamaño de letra muy pequeño a lo que es el texto. Lo recomendable es utilizar 16 píxeles, que es bueno como está ahora, ¿vale? Pero según la tipografía que hayas escogido, la fuente, puede ser a lo mejor utilizar que sea 15 píxeles o 14 incluso. Si la fuente que has escogido ya por defecto es grandecita, entonces podrías ahí en ese caso bajar, pero por defecto te recomiendo que utilices el tamaño de 16 píxeles o 18. Entre 16 y 18 está bien, también depende, ya te digo, según la fuente que hayas escogido. Pero por debajo de 16 ya realmente te estás arriesgando a que pues la lectura, bueno, la legibilidad del texto pues sea peor. Así que te recomiendo que bueno, pues ajustes el tamaño de los párrafos a 16 píxeles para no complicarle la vida al usuario. Luego también tienes que tener un poco de cuidado con lo que es el grosor de la fuente. Por defecto pues 400 está bien, pero hay gente que utiliza bueno, el grosor este de ligera, del 300, y esto ya aquí cuesta un poco más de leerlo. Yo me imagino que ya bueno, incluso sin hacer nada te das cuenta que este texto ya es más complicado de leer que este de aquí, y ya si hago así un poco de zoom, pues yo creo que la diferencia es bastante notable. Entonces, bueno, también tenéis que tener cuidado con eso para, bueno, pues que la lectura sea fácil. No te pases poniendo aquí los textos en este grosor porque puedes perjudicar lo que es la legibilidad del texto. Y bueno, también no abuses de las mayúsculas. Hay gente que veo que pone muchos los títulos en mayúsculas y eso tampoco es bueno para la lectura. ¿Vale? Por ejemplo, este párrafo que es, bueno, este encabezado que es bastante largo, hay gente que a lo mejor pues lo pondría que se en mayúsculas. Y bueno, pues como ves esto se convierte digamos como una especie de bloque y bueno, pues hace que también sea más difícil de leer. Textos en mayúsculas yo suelo poner cosas muy cortas, o sea, una palabra, dos como mucho, algún tipo de, pues yo qué sé, subencabezado, bueno, algún elemento así pequeñito, tal, depende, pero en fin, lo que son las mayúsculas no lo suelo utilizar, sobre todo cuando son párrafos largos, no te lo recomiendo, y esto es algo que también me encuentro bastante, el tema del uso de mayúsculas para, bueno, pues eso, encabezados un poco largos. Luego otra cosa que me suelo encontrar, ya no tiene nada que ver con lo que es la tipografía, y es el tema de los botones, que muchas veces le ponen pues un efecto de movimiento, que bueno, pues viene por defecto con Elementor, y la verdad es que es bastante, bueno, es un efecto que está bastante desfasado básicamente. Aquí en ajustes, al pasar el cursor, tienes la opción de bueno, pues añadir un efecto de movimiento, por ejemplo este de aquí. Vale, este efectillo. Bueno, pues esto realmente
la verdad es que está ya un poco desfasado. Yo te recomiendo que no utilices estos efectos de movimiento. La verdad es que esto, bueno, yo qué sé, lo puedes poner, ¿no? Pero personalmente no soy muy fan de este tipo de efectos. A mí me parecen ya un poco, pues eso, desfasados, cutres. Y no lo suelo utilizar prácticamente, bueno, nunca, realmente. No lo utilizo nunca, es algo que el cliente me exija ya directamente, oye, que quiero este efecto. Pero si no, no lo pongo nunca. Entonces, bueno, yo siempre opto por esto, simplemente que cambie lo que es el color de fondo, pues, el color del texto, lo que sea, pero que no utilizo ese tipo de animaciones en los botones. Luego otro fallo que me suelo encontrar bastante es con lo que son las sombras. Hay gente que le pone pues la típica sombrita, algún recuadro que puede quedar bastante bien, es algo que se utiliza bastante, pero el fallo es que le dan aquí a ajustes, a borde y bueno, activan la sombra de caja, simplemente la dan aquí y bueno, pues dejan la sombra tal como viene por defecto, o sea, con este efecto que es parece del año 2000, ¿vale? Esto así no puedes dejarlo, esto queda súper mal. Y bueno, es bastante fácil de corregir. Bueno, aquí realmente puedes jugar con los ajustes bastante, pero lo único que te recomiendo es lo primero es bajar aquí lo que es la opacidad de la sombra, que por defecto es 0,5. Y bueno, yo suelo utilizar 0,15, como mucho 0,20. Entonces ya en este rango pues queda ya bastante mejor, incluso sin hacer nada, o sea, simplemente dejando la sombra por defecto y bajando lo que es la opacidad ya queda mejor. Y bueno, ya a partir de aquí pues puedes jugar un poco con los ajustes. Yo suelo añadir aquí un par de puntos aquí en vertical. Luego aquí en extender a lo mejor hago -2. Aquí a lo mejor pues yo qué sé, 20. Vamos a dejarlo así. Y bueno, esto ya queda mejor. Bueno, aquí ya es cuestión de jugar con estos ajustes. Y bueno, pues dejar esto de una forma un poquito más... Bueno, dejar la sombra más suave, no puedes dejar esa sombra que viene por defecto así tan fuerte, porque, vamos, se ve claramente que es algo que no está hecho de forma profesional, porque nadie deja ese tipo de sombras, se dedica al tema de diseño web. Estas serían las típicas cosas que más me suelo encontrar. Obviamente luego también está el tema de los espacios entre los elementos, que esto también es algo que, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso y para que bueno, la web tenga consistencia y tal, pero para eso ya habría que hacer casi que un vídeo dedicado sobre eso. Pero bueno, yo creo que corrigiendo por lo menos los típicos fallos estos que te he comentado de lo que es la tipografía, las sombras, los tamaños estos en mayúsculas, los textos en mayúsculas y los efectos en los botones, ya vas a mejorar el diseño de tu página web. Así que bueno, espero que te haya sido útil. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.